Bueno, a ver. Voy a ir arrancando porque igual siempre arranco con algunos avisos parroquiales, así que primero, para los que no vinieron nunca a uno de estos espacios, bienvenidos. La idea es que en general son espacios relativamente breves sobre algún tema muy concreto, digamos, y que se lleven cosas que les sean útiles y para hacer. En particular, hoy vamos a estar viendo, me olvidé de cambiar el título de esto, lo cambié en el otra cosa, pero no es cómo estructurar la rutina de tu área, sino cómo armar la planificación comercial 2023. Lo voy a cambiar así, no se despitan. Armar plan comercial 2023. Así que eso es un poco lo que vamos a estar trabajando hoy. Para los que no me conocen, me presento, soy María Ovejero, gerente de expansión. Así que básicamente soy responsable final de todos los proyectos que están corriendo actualmente dentro de la empresa. Para que se den una idea, tenemos unos 228, me parece, proyectos activos la última vez que miré, en simultáneo, y un equipo de prácticamente 35 consultores. Algunas cuestiones a tener en cuenta, por eso dije que arrancaba con los parroquiales. Por las dudas, recuerden que cambiamos hace poco el Resource Center, ya hará una cosa de 2 meses. Ahora es esto que ven acá, esta pantalla que es School, o Skoll, me parece, porque es alemano. En el mismo tienen la misma información que estaba en el Resource Center viejo, en la parte de Classroom. Después tienen una parte de Community, donde pueden interactuar con otras personas que estén dentro. De hecho, también tienen un chat. Y tienen un calendar donde en general están los eventos y demás. Y lo otro, para mí la mejor de todas las mejoras, es que ahora hay una barra de búsqueda. Entonces si están buscando algo específico, por ejemplo, si después quieren buscar la grabación de este evento, la buscan con el título de este evento y la van a encontrar muy fácilmente dentro del Resource Center. Si no tienen o no leyeron la comunicación o se olvidaron o lo que sea y no se armaron un usuario y contraseña, les paso el link por acá. Es súper sencillo, entran ahí, se arman el usuario y contraseña, alguna persona con carácter de administrador los va a aceptar, probablemente yo cuando terminemos este evento, y ahí pueden aprovechar todos los recursos que hay. Eso como aviso importante. Y otro aviso importante, acá sé que hay algunos que son, digamos, clientes que ya terminaron sus proyectos y otros que están con sus proyectos actuales. Les recuerdo y les pido encarecidamente, si les llegó entre ayer y hoy un mail pidiéndoles que completen la encuesta de satisfacción correspondiente al mes de noviembre, porfa llénenla hasta el miércoles de la semana que viene como máximo, pues ya después, por lo menos en Argentina es feriado, entiendo que en la mayoría de Latinoamérica, por lo menos el jueves también es feriado. Así que esos son como la serie de avisos parroquiales. Dicho esto, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a estar viendo, como les decía, cómo armar una planificación comercial. La voy a tratar de llevar a la expresión más simple, o sea, lo mínimo indispensable que debería tener una planificación comercial. Después, por supuesto, uno le puede ir agregando capas de complejidad y vamos a charlar un poco de cuáles serían esas capas y qué tienen que tener en cuenta, pero lo que quiero que se lleven hoy mínimamente es, ¿qué es eso que sí o sí debería tener su planificación comercial 2023? Hay algunas cosas que son muy intuitivas y sencillas, probablemente las saben, a veces necesitan como este empujoncito para empezar a implementarlas. Entonces, vamos a estar revisando cuáles son como esos 3 indicadores clave, no más que eso, y cómo armarla de la manera más sencilla. Y si nos da un ratito de tiempo, lo otro que me interesa es si alguno ya tiene empezada su planificación comercial y quiere algún feedback o que la revisemos, que lo podamos hacer, digamos, en este espacio, como para que se puedan nutrir de las planificaciones de otras personas y más. Igual vamos a ir armando una hipotética un poquito dentro de este espacio. Dicho esto, y antes de arrancar, les hago algunas preguntas, me las pueden responder por el chat. Primero, me gustaría saber si ya tienen, quizás no terminada, pero si ya por lo menos empezaron con un ejercicio de planificación comercial para el 2023. En el chat me pueden poner sí o no. Sí, sí ya empezaron, no, si no empezaron nada todavía.
Aún no, no. Perfecto, bien. Ok, me sirve para orientar. No. Sí empecé. Bien. Ok, entonces tenemos una mayoría de no. Y la otra que les voy a hacer es, si alguno asistió al evento de planificación 2023 que hicimos a cosa de un mes y medio, en octubre más o menos, donde explicamos un poco cómo armar el business plan y demás. Me ponen sí si asistieron, no si no asistieron. Perfecto. Bien. Por las dudas, al que no asistió o al que quizás empezó su proyecto después de que hiciéramos el evento y demás, lo pueden encontrar grabado en el Resource Center. Pero me sirve saber que no asistieron como para saber más o menos qué cosas dar por sentadas y cuáles no. Bien, entonces, vamos a empezar primero lo primero. Indicadores claves mínimos para construir su planificación comercial. Primero, ¿cuál es su ticket promedio? ¿Sí? Y acá voy a hacer un par de aclaraciones, porque en general siempre surge la pregunta de cómo calculo mi ticket promedio. En general, lo que uno hace es calcular el total de ventas que hizo, cuál fue el volumen, digamos, la magnitud de esa venta. Por ejemplo, no sé, no es lo mismo decir vendí 10 proyectos de 100 pesos que 1000 proyectos de uno, si más o menos sería lo mismo. Pero bueno, 10 proyectos de 100 pesos que 10 proyectos de 200, ¿sí? Entonces, en general uno lo que va a hacer es sumar más o menos, esto es con información pasada, entonces es importante que la tengan. Sumar más o menos lo que hizo durante el año, lo que vendió, y dividirlo por los montos por la cantidad de ventas totales. Eso les va a dar un ticket promedio. Y acá entramos en ojo, o cosas con las que tienen que tener cuidado. Usualmente si son una software factory, por ejemplo, su ticket promedio puede que tenga mucha variabilidad. Es decir, que tengan extremos muy grandes. Quizás, por ejemplo, un proyecto que salió $1000, por decirlo, por poner un ejemplo, y otro que salió, no sé, 5000, 6000. Y ustedes me dirán, bueno, vendí 2 proyectos, uno de 1000, uno de 5000. ¿Es representativo tener un ticket promedio de $3000? Y puede ser que no, digamos, ahí, solo con esos 2 datos es la única información que van a tener. Entonces yo les diría, bueno, usen eso. Pero si tienen mucha variabilidad, traten de buscar cuál es como ese ticket que se repite con más frecuencia. Por ejemplo, supónganse que vendieron 10 proyectos de $1000 y 2 de 5000, y el promedio no les va a servir mucho. Yo les diría que probablemente tomen más acercado a unos $1000 que al promedio entre esos 10 proyectos de 1000 y los 2 de 5000. Si hice lío me avisan, pero básicamente, o sea, al reducido lo más simple, tienen que definir cuál va a ser el ticket que ustedes van a cobrar en el 2023. ¿Cómo definen ese ticket? Bueno, lo pueden hacer a través de información pasada y también en general a partir de un objetivo, ¿no? Uno siempre va tratando de ir subiendo el ticket un poquito. Si están en Argentina, probablemente lo mínimo que quieran hacer es, ¿cómo se llama? Es ir ajustando, no exactamente por inflación, porque es muy difícil, sobre todo predecir de cuánto va a ser, pero seguro van a ir haciendo ajustes, etc. Pero la clave ahí es saber cuánto sale su ticket. Y acá me preguntan cuando es Time and Materials. Es la misma lógica, digamos, lo único que ahí elegís cuándo haces como el corte temporal de las cosas, pero aplica exactamente lo mismo. Agarrás un proyecto que hayas cobrado por Time and Materials, agarrás y decís, bueno, ¿cuánto fue el total que cobré de este proyecto? Y lo tomás como una venta. Creo que respondí la pregunta. Bien, lo segundo que les recomiendo que tengan es cuál fue el volumen de ventas 2022 total, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vendieron en total en 2022? ¿Cuántos clientes nuevos lograron incorporar? ¿Fueron 10? ¿Fueron 15? Esto es un número de clientes, exactamente eso.
Y después lo otro que sugiero que tengan es las conversiones actuales. ¿Y a qué me refiero con conversiones actuales? A hoy. ¿Qué características tiene su proceso comercial y cuál es la conversión de una etapa a la otra? Por ejemplo, si ustedes tienen una primera R1 de ventas y después una R2, bueno, ¿cuál es la conversión actual de la R1 a la R2? ¿Sí? Si ustedes no vienen llevando las métricas de todo el año, no se vuelvan, o sea, si las pueden reconstruir está buenísimo porque les va a servir, pero si no, no se vuelvan locos y locas, digamos, buscando toda la información pasada del año, agarren como mes representativo el último mes, por decirlo de alguna manera, como para ver más o menos en cuánto están las conversiones dentro de su proceso de ventas actualmente. Entonces, solo con esas 3 cosas ya van a empezar a poder como construir la planificación. Algunos disclaimers acá. Cuanta mayor información pasada tengan, más les va a contribuir para su planificación 2023. ¿A qué me refiero con información pasada? Les voy a mostrar un ejemplo de una planilla de análisis que nosotros a veces usamos para hacer el análisis del año, digamos, anterior, todavía sin planificar nada. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un poquito de zoom. Acá, lo primero que deberían hacer, si lo pueden hacer, es un análisis de sus clientes del 2022. Fíjense que acá tiene un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Cuál fue el ticket que se le cobró a cada uno? ¿En qué mes se vendió? Y después, en este caso, alguna información adicional que es, bueno, por qué canal llegó y de qué países, ¿no? Estas dos va a depender un poco de cómo es actualmente su proceso comercial. Si hoy, por ejemplo, ustedes solo venden referidos, y les va a dar igual tener esta columna. Ahora, si tienen varios canales por donde llegan distintos tipos de clientes, bueno, les va a resultar un poco más interesante. Si en el 2022 ustedes vendieron en un solo mercado y no les va a resultar relevante incorporar una columna de estas características, si vendieron en varios mercados, bueno, ahí un poquito más. Pero lo clave es esto, ¿no? La cantidad de ventas y el ticket por cliente, que sería acá. ¿Qué otra información les puede resultar útil, digamos, para después construir la planificación 2023? Bueno, el análisis de facturación del año. Entonces, ¿cuánto fueron facturando en cada mes? ¿Cómo se fue acumulando esa facturación? Y eventualmente, si tuvieran un comparativo con el año anterior, que en este caso sería 2021, les puede servir. Si no, no se vuelvan locos de nuevo. Y eventualmente, si trabajan, digamos, por distintos países o demás, pueden elegir distribuir la facturación por país o por canal incluso, para saber, bueno, cuál es el canal que les trae mayor facturación, como para saber qué quieren potenciar, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, todo lo que sea información de métricas pasadas, es súper clave tenerlo. Si no lo tienen, de nuevo, no se vuelvan locos y locas, pero por lo menos traten de reconstruir la información de noviembre o para tener aunque sea un mes más o menos determinado. Entonces, una vez que yo tengo toda esta información, primero la analizo, ¿no? Entonces, supónganse que vamos a tomar este ejemplo. Fíjense que acá hay en la performance de esta empresa hipotética, hay algunos meses de mayor performance, que son junio, septiembre, febrero y noviembre, aparentemente, ¿no? Donde la facturación supera los 1.000 o los 2.000 o los 3.000 incluso dólares vendidos. Eso es interesante como para saber y ponerme a pensar si mi servicio tiene alguna estacionalidad o si mi proceso de ventas tiene alguna estacionalidad o no. Les va a servir después para cuando distribuyan, digamos, los objetivos y demás. Entonces, resumiendo, necesito saber. Pensé que esto me está volviendo loca. Ahí está. Necesito saber mi ticket promedio, ¿sí? Necesito saber mi cantidad de ventas 2022 y conversiones, idealmente. Y con eso ya voy a empezar a construir mi
planificación comercial. Lo que les sugiero primero que nada, o cuál es el primer paso de todo esto, bueno, fijar un objetivo de facturación para el 2023, ¿sí? 2023 sería mi objetivo de facturación. ¿Cómo fijo este objetivo de facturación? Bueno, ahí va a depender un poquito del criterio que ustedes quieran usar, digamos. Lo pueden fijar, por ejemplo, en crecimiento. Supongamos que yo en, no sé, 2022 facturé unos 100.000, ¿no? Vamos a ponerle así. Y en 2023, bueno, quiero crecer un 50%. Entonces, esto me va a dar una facturación de 150.000, planificada. Esa es una forma, digamos, capaz dicen, bueno, no, quiero crecer un 100%, quiero crecer un 200%, etc. Los objetivos y las planificaciones siempre tienen algo de deseo, digamos, el objetivo, la misma palabra, ¿no? Pero algo deseado, no necesariamente algo que yo ya cumplí. Podría elegir, decir, bueno, quiero facturar exactamente lo mismo que facturé en 2022, les diría que es un poquito extraño, digamos. En general, está bueno ir apuntando al crecimiento. Entonces, vamos a ir construyendo este caso hipotético, fijamos unos 150.000 de facturación para el 2023 como objetivo. Primer punto ahí, ojo, porque van a tener que diferenciar de esa facturación cuánto va a venir de recurrencia o clientes actuales y cuánto de clientes nuevos, ¿sí? Si tuviesen algún otro canal de ingreso muy representativo, qué sé yo, tienen un partnership con una empresa que les representa el 20% de sus ingresos, bueno, acá también deberían tenerlo en cuenta. Pero en general uno tiene en cuenta clientes actuales o reventa, digamos, de proyectos o clientes nuevos. Algunas distinciones. Por ejemplo, en general si son una agencia de marketing o una empresa de software as a service, su servicio, o incluso una software factory, pero que vende, digamos, que hace lo que es outsourcing, su servicio tiende a ser de cobro mensual, o tiene características, digamos, de cierta recurrencia mensual. Entonces, es importante que eso lo incorporen dentro de su planificación. Se fijen de los clientes actuales que tienen, bueno, ¿cuántos de esos van a cerrar contrato? O sea, ¿cuándo les termina el contrato? Y incorporarlo en, vamos a hacerlo así como doble, así lo van viendo. Esto va a ser enero, perfecto. Vamos a ver. Entonces, clientes actuales, yo sé que, no sé, le cobro $100 por mes y tengo 2 clientes que me van a pagar en enero y cuyo contrato dura, no sé, hasta marzo del 2023. Bueno, lo voy a tener en cuenta acá, digamos, como parte de la, todavía no de la planificación comercial, pero sí para que después los números del objetivo de facturación les cierren, si no van a ser medio lío. ¿A qué voy con esto? No todo es empezar de cero, sino no se olviden de lo que tienen actualmente, y hay una frase que me dijo una vez Andrés, que me quedó para toda la vida, dice, las funciones de las empresas son dos, mantener clientes e incorporar clientes nuevos. Siempre, siempre, siempre es más barato venderle de nuevo a un cliente actual o mantener un cliente que incorporar a un cliente nuevo. Entonces, ojo con descuidar esa parte. Digamos, tiene que ser parte de su planificación también, si bien, digamos, no va a ser estrictamente la planificación del área comercial, que es en la que nos vamos a meter un poquito más en profundidad hoy. Entonces, ¿hasta acá alguna duda o pregunta? Porque si no, sigo avanzando. Bueno, súper. Primer punto, fijan objetivo de facturación, ¿sí? Una vez que lo tienen, piensan, ok, ¿cuánto de esto va a venir de clientes actuales o recurrentes y cuánto va a venir de clientes nuevos? ¿Sí? Y acá es donde entra, sí, ahora repito lo que es conversión. Conversiones son, por ejemplo, si dentro de tu proceso comercial vos tenés una R1 y una R2,
cuál es la conversión de R1 a R2. Por ejemplo, tuve 10 R1, pero de esas solo 5 pasaron a R2. Bueno, mi conversión de reunión 1 de ventas a reunión 2 de ventas es un 50%. Ahora van a ver cómo las usamos. Entonces, tengo mi objetivo de facturación, supongamos que ya le resté lo que va a venir por clientes recurrentes o clientes actuales, y me queda en, vamos a suponer, en unos 100.000, ¿no? O 120.000, así me queda más o menos distribuido. 30. Le clavo un cero más. Ahí está. Esto es lo que yo sé que tengo que vender nuevo, ¿no? Y esto es lo que yo sé que tengo que sostener o revender a clientes actuales. Entonces mi planificación comercial de ventas nuevas voy a partir desde este número. Y acá es donde entra mi ticket promedio, ¿no? Supongamos que mi ticket promedio es de unos 100, unos 1000. A ver, vamos a ponerle unos 10.000, así no me queda tan grande. Lo primero que voy a determinar es el número aproximado de nuevos clientes que yo tengo que vender. ¿Cómo lo determino? El total de facturación por clientes nuevos dividido el ticket promedio. Me dice esto, que yo en el año, para cumplir este objetivo de 120, debería meter unos 12 clientes a un promedio de $10.000. O 10.000 euros en este caso, pues me quedaron así los formatos. ¿Bien? ¿Qué tienen que tener cuidado con esto? Bueno, algunas cuestiones. Primero, lo que les decía, les va a resultar mucho más fácil si ustedes tienen un ticket único, por ejemplo. Ahora, si ustedes tienen variabilidad porque customizan la propuesta comercial o por las características de su servicio, y bueno, va a ser o sea, tengan en la cabeza que esto es un promedio. Si ustedes de repente a mitad de año ven que metieron 12 ventas, pero lo hicieron a la mitad del precio que habían planificado, bueno, a mitad de año van a tener que hacer una replanificación comercial para llegar a eso. Recuerden que estos son estimados, ¿no? Entonces, esto me dice que con estas características voy a necesitar unos 12 clientes nuevos. Lo siguiente que tienen que hacer, básicamente, es repartir esto en una planificación, ¿no? Van a partir de la cantidad de clientes nuevos que quiero adquirir, y ahí lo van a ir distribuyendo. ¿Cómo y qué criterio de distribución usan? Bueno, ahí es donde yo les decía, si tienen información pasada, mucho mejor, porque a lo mejor saben ustedes que tienen algunos picos de venta. En general, para todo lo que es Latinoamérica, diciembre y enero son meses de baja, digamos, no se vende tanto volumen. Sugeriría que no concentren, no sé, el 50% de su planificación comercial para venderla en diciembre, por decir algo. Y lo otro que tienen que tener en cuenta también acá es, bueno, ¿cuál es su tiempo de venta actual? Que ahora lo vamos a relacionar un poquito con las conversiones, van a ver. Pero, por ejemplo, si yo tardo 6 meses en generar una venta, y yo sé que actualmente no tengo ninguna propuesta en mercado, eso significa que yo voy a tener que generar todas propuestas nuevas, ¿sí? Y si mi tiempo de venta son 6 meses, y es poco probable que yo meta una venta antes de junio o julio. Entonces, todas esas son como pistas de cómo ustedes pueden ir distribuyendo estos 12 clientes en los 12 meses del año, ¿sí? A fines prácticos vamos a suponer que acá le dejamos 0 en enero, porque todavía no generamos, no tenemos propuestas en mercado en este momento, entonces necesitamos generarlas todas de 0, y vamos a suponer un tiempo promedio de ventas de 3 meses, que suele ser más o menos un aproximado, vemos con bastante frecuencia, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner 0, esperen que voy a hacer un total, así no me paso. Y, bien, acá le vamos a poner 1, 1, 1,
abril, mayo, junio, y después quiero levantar un poco la segunda mitad del año. 2, me pasé, 1. Vamos a ponerlo así. Listo. Me quedaron 12. ¿Sí? Fíjense que lo que hice fue partir de un objetivo de facturación, en función del ticket promedio, fijé la cantidad total de clientes aproximada que voy a necesitar, y en función de, en realidad caería 0 si yo vendo en 3 meses, y arrancaría acá con 1. ¿Sí? Acá le calculé que hoy no tengo ninguna propuesta en mercado, y que mi tiempo estimado de venta son unos 3 meses, entonces para generar la oportunidad y demás, voy a tardar unos 3 meses en generar mi primer cierre, lo voy a tener más o menos para marzo. Entonces, acá ya tengo más o menos cuántos clientes nuevos voy a tener. También acá, pensando en el ticket promedio, les voy a dar el número de facturación, ¿sí? Porque ustedes van a hacer esto por el ticket promedio. Y tenía que no mover esto, ¿no? Ahí miro la pregunta, ¿eh? Pero para que nos vaya quedando bien completo. Ahí está. Y fíjense que a fin de año, si yo distribuí bien esto, me da también mi objetivo de facturación. Bien. A ver, me preguntan. Tengo la percepción de que siempre y en todos lados se mide el crecimiento por la venta anual y no por la utilidad anual. No sé si podrías aclarar esto. Son formas, en realidad. Vos, digamos, acá lo estoy hiper recontra simplificando. Ustedes podrían partir de decir, bueno, en realidad quiero un objetivo de profit de X cantidad de plata, o sea, de 200.000, por decir algo, de que mis costos promedios son tanta cantidad y demás. Pero la verdad que en realidad, si vos fijás eso, tu objetivo de facturación, digamos, siempre va a estar marcado un poco por el profit. Vos, a lo sumo, para ponerlo en profit, lo que vas a decir es, bueno, ¿cuál es el máximo de gastos mensuales que yo puedo tener si quiero esa cantidad de profit con esta facturación? Por eso en general el objetivo comercial se pone así como objetivo de facturación. Después el profit tiene que ver con qué tan eficiente es tu empresa para asegurar, digamos, sacarle el mayor margen a esa facturación, de alguna manera. Esa es un poquito la lógica. Creo que te respondí, José, pero si no, decime. Claudio pregunta, si hay mucha variabilidad, ¿sería factible hacer una planificación por cada tipo de servicio y cuyo precio sea similar y luego conciliar? Sí, es un poquito más complejo, pero sí, supongamos el caso hipotético de que, no sé, tu empresa tuviese 2 servicios muy diferenciados, en el cual, o sea, fuese una agencia de marketing que hacen la parte de community management para empresas, y es un servicio con un ticket muy bajo, que es de, no sé, $100 al mes, y después tenés otro que es de gestionar toda la parte de marketing, audiencia, Facebook Ads, Google Ads, etcétera, que sale más caro, unos 1.000. Bueno, lo podrías hacer diferenciado por servicio, sí. Lo que pasa ahí es que te complejiza un poquito esto, y lo otro que recomiendo es que esto siempre sea lo más sencillo posible, porque lo que no vamos a ver hoy, pero tienen que tener en cuenta es, esto lo lleva adelante gente, ¿sí? Entonces, al vendedor, ustedes le tienen que bajar. Tu objetivo es, supónganse que acá tienen un solo vendedor, tu objetivo en marzo es un cierre, tu objetivo en abril es un cierre, tu objetivo en mayo es un cierre. No le bajen porcentajes, no le bajen número de facturación. En general, recomiendo, lo más sencillo es X cantidad de cierres, X cantidad de cierres. Tenés que lograr esta cantidad de cierres. Entonces, si uno empieza como a dividirlo por tipo de servicio y demás, eso se empieza a complejizar un poquito, salvo que tengas vendedores especializados por el tipo de servicio. Pero bueno, poder se puede, sí, 100%. Bien, entonces,
De nada, Claudio. Tenemos facturación y clientes, ¿sí? Y acá es donde entran un poco lo que les decía, las conversiones de su proceso comercial. A los fines de este ejercicio práctico, vamos a tener en cuenta que esta es una empresa hipotética, tiene un proceso de ventas que es R1, ventas, reunión 1, R2 y cierre. Y que en promedio, más o menos por cada 10 R1, genera 5 R2 y 2 cierres. Y ahí voy a tener las conversiones. Bien. Tienen que tener súper claro su proceso de ventas y tienen que llevar métricas de eso. ¡Ah! Dejé de compartir. De su proceso de ventas. Ahí volví. Es súper importante. Si algún consultor les taladra la cabeza con eso, háganle caso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a decir, ok, entonces, para generar esta cantidad de cierres, ¿cuántas R2 debería yo tener con esta conversión actual? ¿No? Entonces, ¿cuántas R2? ¿Cuántas R1? R1. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Acá yo lo voy a hacer muy lineal. Esto tiene un montón de peros. El primero es que dijimos que mi tiempo de cierre es más o menos de 3 meses y qué sé yo, pero se van a volver locos si ustedes, digamos, le calculan acá la cantidad de R2 correspondiente a marzo y lo van arrastrando y demás. Entonces yo lo que voy a hacer acá es, voy a ser muy, muy lineal y voy a decir, ok, si yo quiero 2 cierres, acá voy a necesitar esto por... Voy a necesitar tener por lo menos 3 R2. ¿Se entiende de dónde saqué ese número? De la cantidad de R2 que necesito tener. Lo saqué de mi conversión actual, ¿sí? Y fíjense que acá yo todavía no hice, o sea, no hice nada. Dije, mis números actuales son estos, no pensé todavía en cómo voy a mejorar mi proceso comercial, no pensé en cómo voy a generar esos leads y demás. Eso viene después, y ahora nos vamos a meter un poquito. Pero para esta cantidad de clientes, con esta conversión, y voy a necesitar unas, darle con el por, 5 R1. ¿Sí? Esto lo hicieron para acá. Ahora, si ustedes saben que su proceso comercial toma más o menos 3 meses, bueno, yo les recomendaría que este 3 y 5 lo repitan acá, porque saben que por lo menos van a necesitar eso. 3, 5, 3, 5. Lo que pasa es que estas SR2 probablemente no se conviertan inmediatamente acá en cierres, pero bueno, que tengan acá 0 cierres planificados no quiere decir que no tengan que ir construyendo ya en volumen de R1 y en R2, porque esos van a ser los cierres de marzo, ¿sí? Entonces, después lo que tenemos es que en el resto de los meses, como el objetivo es un cierre, va a ser bastante similar. Acá ya va a cambiar, porque como son 2 cierres, ahora voy a necesitar generar más R2, voy a necesitar generar 5 R2, 10 R1, ¿okay? Y lo mismo acá, sí. Y les diría que acá, aunque el objetivo sea 0 cierres, también le dejen 5 R2 y 10 R1 en este caso, pues necesitan dejar pipeline, ahora les explico qué es, para el año que viene, ¿sí? Ojo con esto de empieza un año y es como borrón y cuenta nueva, ¿sí? Todo lo que dejan como en propuesta le tienen que ir dando seguimiento permanente. Mismo, por ejemplo, a fin de año, para mí es un momento excelente de rescatar todo lo que fue quedando a lo largo del año, esas R1 que tuvieron en enero, que no quedaron en nada. En noviembre, cuando levantan el teléfono y, che, ¿te acordás que hablamos en enero? No sé qué. Entonces, en general, octubre y noviembre son meses para capitalizar todo lo que se trabajó a lo largo del año, ¿sí? En cuanto a esto. Y acá ya les va a quedar, para esta planificación hipotética, que para el año necesitan generar unas 48 R2 y unas 90 R1, ¿sí? Ahora,
Esto es con las conversiones actuales. Esto es pensando que mi empresa no le voy a hacer ninguna mejora a las conversiones, pero tampoco van a empeorar, ¿sí? Y acá es ya donde empiezan a jugar con la parte estratégica y definir la dirección estratégica que va a tomar su negocio hacia el 2023. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, acá ya van a empezar a pensar en recursos y a qué le van a poner foco. Por ejemplo, con la capacidad actual que tengo hoy, supongamos que esta empresa tiene un vendedor, ¿no? Este vendedor puede tomar 8 reuniones en total en el mes, y yo diría que si es un vendedor full time, está sobrado. Es más, le buscaría alguna otra cosa para hacer porque debería tener tiempo en general de esto. Entonces, con esta planificación, en principio, ¿voy a necesitar más recursos? A priori pareciera que no. Acá sube a unas 15 reuniones, pero de nuevo, no me parece una locura. Más o menos para que se den una idea, un vendedor nuestro en promedio puede tener unas 40 reuniones por mes. Puede ser que en el caso de ustedes sea un poquito más bajo, depende a veces la característica del servicio, etc. Pero, por lo menos para esta planificación, no es una locura pensar que con 1 o 2 vendedores a lo sumo uno lo puede sostener. Y cuando hablo de vendedor me dedico a alguien que se dedica exclusivamente a vender, ¿sí? No que hace también la parte de prospección y demás. Ahí sí, capaz que necesitan balancear, bueno, cuánto tiempo le dedica a la parte de prospección, cuánto a la de ventas, pero siempre tienen que tener en cuenta la capacidad operativa del vendedor. Supongamos acá que voy a necesitar un solo recurso. Ok, pero voy a necesitar que este recurso mantenga estas conversiones todo el año, ¿sí? Entonces, acá ya empiezo a pensar, ok, ¿cómo voy a asegurar de mantener este recurso? ¿Cómo voy a asegurar de entrenar este recurso? ¿Cómo voy a asegurar de gestionar este recurso? ¿Cuáles van a ser las instancias que yo voy a tener en este recurso horrible? Esta persona, ¿cuáles van a ser las instancias que yo voy a tener de seguimiento? ¿Qué objetivos le voy a poner para el 2023? ¿Qué incentivos le voy a poner? Etcétera. Y por otro lado, 90R1, en general esto lo genera el proceso de marketing, ¿no? Entonces, si hoy yo solo vendo por referidos, por decir algo, y en 2022 generé 30 R1s, para cumplir mi planificación 2023, necesito pegar un salto enorme. Entonces, si yo estoy vendiendo solo por referidos, pasar de tener 30 reuniones a 90 no me va a dar. Voy a tener que pensar qué fuentes de leads empiezo a incorporar, si voy a necesitar a alguien o no que gestione esas fuentes de leads, qué le voy a demandar, digamos, a cada fuente de lead, si con los mercados actuales en los que estoy me alcanza, si voy a diversificar mercados. En general para los argentinos, esta facturación está como puesta en euros, porque así me quedó por el Excel, pero para sostener, digamos, una facturación hecha en dólares, en general necesitan ir a otros mercados, mínimamente. Entonces, ¿cómo voy a ir diversificando eso? Y fíjense que eso les va a marcar un poco la dirección estratégica de su empresa hacia 2023. ¿Le voy a poner foco a generar estas 90 R1? Bueno, claramente voy a necesitar desarrollar mi área de marketing, o mi persona que se dedica a hacer marketing. Lo voy a necesitar hacer crecer eso. Y a mi persona que es vendedora, voy a necesitar asegurarme, para este caso, de retenerlo, de que cumpla sus objetivos y de incentivarlo. Ahora, podría decidir yo también, decir, bueno, no me quiero arriesgar tanto de tener una sola persona que conozca mi proceso comercial, no sé, en vez de tener una persona, voy a tener 2 personas part-time, por decir algo. Bueno, eso es otra decisión completamente distinta, igual de válida, si se quiere. Eso lo van haciendo en función de las características de su negocio, de su estado actual financiero, etcétera, etcétera. Pero digo, si yo dijera acá, bueno, ok, no voy a tener uno solo, voy a tener 2 part-time, bueno, acá ya empieza a cambiar un poquito la ecuación, porque ya tengo 2 personas, las 2 personas obviamente van a tener objetivos cada uno. ¿Qué voy a hacer? ¿Se van a dedicar las 2 personas a vender R1 y R2 o los voy a especializar? Y voy a tener uno para R1 y uno para R2.
si los especializo, ¿tienen que tener el mismo entrenamiento o ese entrenamiento tiene que modificarse de acuerdo a la tarea específica que están realizando? Yo estoy planteando un montón de interrogantes, pero para que vean cómo se abre un poco el mundo de las decisiones estratégicas para el 2023 en función de la planificación y por qué es tan importante que la hagan. ¿Sí? Y partimos básicamente del objetivo de facturación del año. Dijimos, bueno, vamos a facturar unos 150.000 y después armamos la comercial estrictamente. Fíjense que acá nosotros nos faltó, digamos, o no nos sentamos a pensar todavía, bueno, ¿cómo voy a hacer para además mantener los clientes? ¿No? Voy a tener una persona que les venda, qué características tiene hoy mi servicio, cuál es mi tasa de caídas actual de clientes, cómo puedo disminuir esa tasa. Empiezan a surgir un montón de interrogantes. Esta es la expresión más sencilla de una planificación comercial, ¿sí? Si nunca hicieron una planificación comercial, les sugiero que arranquen por acá, y arrancando por acá van a ir bien, ¿sí? Por lo menos fíjense cómo esto ya empieza a fijar un norte muy rápidamente, ¿bien? Después, por supuesto, esto se puede ir complejizando a medida que tengo más gente de mi empresa, a medida que, por ejemplo, tengo muchas líneas o variedades de servicios, a medida que yo empiezo a vender en otros países, a medida que tengo más fuentes de leads, digamos, porque después, por ejemplo, en nuestro caso en Arch, la responsabilidad del área de marketing es generar las R1. Entonces, el gerente de marketing, que es Juan, ya está pensando para 2023, bueno, cuáles son esos canales que hoy están funcionando muy bien, que vamos a sostener o vamos a potenciar, y qué otros canales podemos empezar a incorporar. Pero en esta evolución, eventualmente nosotros no arrancamos teniendo un área de marketing. Arrancamos teniendo una persona part-time que hacía algunas cosas de outbound. Y después esto obviamente va creciendo y se va expandiendo y va ganando un poco de complejidad la planificación. Ahora, con esto van a ir más que bien. Sobre todo si nunca hicieron una planificación. Estamos a 1 de diciembre, les sugiero fuertemente que empiecen por lo menos estas semanas a hacer un proceso de retrospectiva de lo que fue el 2022. Si bien no está 100% cerrado el año, ya tienen un aproximado bastante grande. Digo, tampoco es que diciembre es un mes de batacazos comerciales en general. Entonces, empiecen a hacer una retro de lo que fue su 2022 y empiecen a ver qué planificación quieren tener hacia 2023. Se me fue un poco la mano con la cantidad de cosas que dije, pero dicho esto, abro la puerta a dos cosas. Una, preguntas particulares de lo que vimos. Dos, si alguno quiere comentar un poco, si tiene dudas de su planificación comercial en particular, cómo hacerla o qué tener en cuenta, etc. Así que ahí si tienen dudas y preguntas, es el momento. Bueno. Bien, si no las tienen, no hay ningún problema. Este Excel se los puedo pasar como para que les quede. Sí, se lo subo al Research Center. De todas maneras, todo lo que es, ¿cómo se llama? Todo lo que fue este espacio y demás, también queda grabado, después si quisieran repasar eventualmente algo, etc. Iván me pregunta, ¿cuál es el gran desafío de planificar? ¿Por qué cuesta tanto? Y yo creo que porque es muy difícil predecir el futuro. Entonces uno es como que tenés que usar un montón de supuestos para realizar una planificación. Y el punto es, digamos, qué criterio usás en general para esos supuestos, cómo los elegís, cómo elegís el que sea mejor para vos. También ahí ya entra, digamos, la subjetividad de cada uno, qué sé yo, no es lo mismo un dueño que planifica que quiere crecer un 20% que uno que planifica un 100%. Y lo más difícil para mí no es planificar, es implementar las cosas que después pones en esa planificación
y asegurarte que vas ajustando en el camino a cumplirla. ¿Queda grabada para el Resource Center? Sí, queda grabada, se las mandamos por mail y además queda subida en el Resource Center si la buscan con el nombre Arma tu Planificación Comercial 2023. Probablemente no hoy, pero en los días próximos les va a estar apareciendo. R2, sería por ejemplo una reunión de presentación de propuesta, porque es relevante medir conversión de R1 a R2. Es importante en realidad medir todas las conversiones de tu proceso comercial. Este es un proceso comercial hipotético, me basé en el de Arch, pero digo, hay algunas empresas que tienen, por ejemplo, miden lead a R1 a cierre. Esa es otro tipo de proceso comercial, deberías medir igualmente la conversión de lead de R1 a cierre. ¿Y por qué es importante medirlo? Porque básicamente te está dando una idea de la eficiencia de tu proceso. Imagínate si vos metieras 50 R1 por mes y tuvieses un cierre. Tu área de marketing o tu persona de marketing está trabajando a toda máquina y tu área de ventas es extremadamente ineficiente, porque está perdiendo como colador oportunidades de venta. O puede ser que el problema sea otro, que estos 50 R1 que te generaron resulta que ninguno era el buyer persona o el prospecto que a vos te interesaba para vender el tipo de servicios que vendés. Entonces lo que tenés que hacer ahí es sentarte, trabajar y ajustar con marketing cuáles son los criterios de búsqueda que está teniendo, mediante qué canales está llegando, etc. Si vos no tenés esa información, es muy difícil determinar dónde está el cuello de botella y qué tenés que hacer para destrabarlo. Entonces, claro, perfecto. Sí, lo que nosotros llevamos es parecido a lo que tú hiciste ahora último, de lead a R1, sí. a oportunidad y cierre. No tenemos una tasa de conversión a R2, por eso te consultaba si era relevante llevar esa R2 también, y qué significaba esa R2. No, si no es parte de tu proceso comercial, no lo tenés que incorporar. Ahora, si es parte de tu proceso comercial, sí deberías medirlo. Vale, perfecto. Y en general, esto un tip general, porque lo he visto un montón de veces, si tienen R2, que no sea solo de presentación de propuesta, porque piensen que le están agendando tiempo a una persona, digamos, para mostrarle algo que podría ver por mail. Como que no hay mucho agregado de valor en decir, che, vamos a un R2 para que te muestre la propuesta. Entonces siempre para lo que son R2, tienen que venderlo un poquito más de, che, juntémonos, yo en esta primera reunión te explico un poquito en general, o charlamos tus necesidades, digamos, y viste un poco de qué se trata el servicio. Si te parece, para el R2 vamos a ver en específico cómo lo trabajarías vos con nosotros, digamos, cómo sería el proceso y además la propuesta. Pero vendan un poco la R2, no la hagan solo de propuesta, si es que la tienen dentro de su proceso comercial. Eso como tip general. La conversión sería el número de reuniones realizadas versus ventas realizadas de esas reuniones. Sí, en realidad es como la conversión es de una instancia A del proceso a la instancia B. Vos, por ejemplo, también podrías medir acá, en esta, la conversión de R1 a cierre. En este caso es como de un 20%. Cada una te da como información diferente, pero siempre es como de una parte del proceso a otra. Básicamente eso. Puede ser para un proceso de ventas como para, por ejemplo, un proceso de reclutamiento. Digo, no sé si alguno pasó alguna vez por instancia de tenés a lo mejor una entrevista, una segunda entrevista y después quedás o no quedás. Pero el área de reclutamiento debería estar viendo también cuántas entrevistas uno en total tuvo, cuántas entrevistas dos en total y cuánta gente entró, y va a medir conversiones también. Eso aplica en general para cualquier proceso. Se debe revisar mensualmente el cumplimiento de objetivos y replanificar. En el caso del ejemplo, si son 3 meses el proceso de venta, te pierdes un cuarto, un medio, si es que la revisión se hace cada 3 o 6 meses. Sí, a ver, voy por partes. ¿Se debe revisar mensualmente el cumplimiento de objetivos? Sí. O sea, no es que yo armo esta planificación y después me olvido. Es más,
cuanto más frecuentemente ustedes puedan revisar cómo vienen, más rápido van a poder hacer ajustes. ¿A qué me refiero con esto? Supónganse que estamos en enero, ¿no? Y yo sé que, ok, en enero no voy a tener cierres, pero necesito empezar a generar R2 y R1. Estamos a 1 de enero y yo estoy en 0 y 0. Bueno, perfecto, al 1 de enero no labura nadie, así que no pasa nada. 2, sigo en 0 y 0. 3 de enero, sigo en 0 y 0. 4 de enero, sigo en 0 y 0. Bueno, ya empiezo a mirar qué estoy haciendo. Ok, área de marketing. ¿Tenemos las campañas de Facebook activas? Sí, perfecto. ¿Tenemos, no sé, los mails de outbound saliendo? Sí, perfecto. Bueno, ¿a alguien le interesó? Sí, sí, me están respondiendo, se está anotando la gente, pero todavía no pudimos agendar R1. Bueno, listo. 10 de enero, y vos seguís con esto en 0, bueno, vas a reajustar todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si vos arranca enero y después a fin de enero te sentás y mirás si cumpliste o no este objetivo? Y si no lo cumpliste, ya vas a tener un desvío bastante grande, ¿no? Porque te comiste un 12avo del año en donde vos no hiciste ningún ajuste. Entonces, la mínima frecuencia que yo sugiero que le den de revisión a los objetivos es por lo menos semanalmente. Y no es revisión de objetivos, mirarlos y decir, ah, bueno, así venimos. Tienen que sacar acciones para ajustar ese recorrido, porque si no después van a llegar a fin de enero y van a decir, ah, no la cumplimos. Ahora, ¿eso significa que todos los meses tenés que replanificar si no llegaste? Más o menos, depende cuál sea el margen. Digamos, si vos acá hiciste 2 R2 y 4 R1, y yo te diría que mantengas este mismo objetivo para febrero, no estuviste tan lejos. Ahora, si vos hiciste 0 y 0, y capaz que sí ya te conviene empezar a redistribuir en otros meses, porque si no te va a costar mucho después ponerte a punto. Pero deberían, como mínimo, ir revisando su plan versus DAN semanalmente, no menos que eso. Y después sí, en general lo que recomendamos es por quarter, es decir, cada 3 meses, sí sentarse y hacer una revisión de lo que fue el quarter y una replanificación para el próximo quarter. Que no quiere decir que no hayan venido revisando cómo vienen semanalmente. Bien, creo que ahí respondí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, entonces, como les decía, esto después, mañana probablemente se les esté mandando por mail la grabación el Excel. De todas maneras, entre mañana y la semana que viene va a quedar cargado en el Resource Center por si quisieran volver. Y cualquier cosa, en general tienen mi mail, así que me pueden escribir, no hay ningún problema con eso. Sugerencia, siéntense durante diciembre a hacer la planificación 2023. Sugerencia, si no tienen tablero de métricas, es importante que lo apliquen. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y cualquier cosa, vamos al habla. Muchas gracias, chao. Nos vemos. A ver. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias.